Se puede afirmar, casi sin ninguna duda, que la guerra se encuentra íntimamente ligada con el devenir humano. No se puede negar lo evidente. El mundo que hoy conocemos, en muy buena parte, se forjó así. Con batallas, con derramamientos de sangre, con masacres, con vejaciones. Sin embargo, dos son las guerras más recordadas, bien por su fiereza, bien por lo atroces que fueron, bien por el desastre que trajeron al mundo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta última, siendo la más famosa de las dos, ha sido objeto de numerosos estudios, análisis, documentales, libros, videojuegos y demás material intelectual. La otra, por su parte, es dejada un poco de lado. No obstante, este hecho histórico posee diversos aspectos tanto fascinantes como tétricos y lamentables. Hoy no vengo a hablar en concreto sobre esta guerra en sí, sino sobre uno de sus antecedentes, uno muy remoto y casi olvidado: el conflicto franco-prusiano. Para su análisis emplearé el libro de relatos Mademoiselle Fifi y otros cuentos de guerra, del escritor Guy de Maupassant. Dando cuenta del desarrollo de este conflicto, así como las consecuencias que presentó para ambos bandos y la forma en la que los ciudadanos, la gente de a pie, lo vivió. Tras ciertos hechos anteriores, como la Guerra de los 7 Años o las guerras napoleónicas, que, entre otras cosas, trajeron consigo la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, dos potencias germánicas fueron ganando relevancia, hasta llegar al punto de rivalizar por la hegemonía del mundo alemán. Estoy hablando de Austria, gobernada por la Casa de Habsburgo-Lorena, y, como no, de Prusia, gobernada por los Hohenzollern. Hay que recordar que, por aquellas épocas, Europa era el continente más poderoso del mundo. Casi todos los países que lo conformaban eran grandes potencias que ejercían dominio sobre otros países del globo. Esto puede verse reflejado en un acontecimiento crucial para la historia de muchas naciones: el reparto de África. Ahora bien, en un panorama político tan convulso, con naciones muy poderosas compartiendo fronteras, una nueva ideología se iría difundiendo: el nacionalismo. Según la Real Academia Española, el nacionalismo es la ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. He tomado este concepto por encontrarlo de lo más preciso, ya que sería justamente el nacionalismo el que daría a luz al nacimiento de dos grandes estados. Así como también una de las mayores tragedias que ha conocido el hombre. El proceso de ambas unificaciones, tanto la italiana como la alemana, estuvo asaz entrelazado, compartiendo inclusive aquel proceso algunas características, como la de declararle la guerra a países vecinos para conquistar territorios con habitantes étnicos. Sin embargo, me quiero centrar en la alemana. He mencionado que Austria y Prusia competían por la hegemonía del mundo alemán. Bien, sucede que otra de las consecuencias de las guerras napoleónicas fue la formación de la Confederación Alemana del Norte, como una suerte de sustituto hacia la Confederación del Rin, estado satélite de Napoleón. Ambas potencias, ansiosas por ejercer su influencia sobre aquellos estados alemanes, compitieron. Es aquí donde surge uno de los nombres ineludibles a la hora de hablar de la historia de Europa. El hombre que orquestó la unificación alemana, el hombre que consolidó a Alemania como una de las mayores potencias del mundo, el canciller de hierro, Otto von Bismarck. Este astuto líder ejecutaría, primero, el paso más obvio: ir a la guerra contra Austria. Con la ayuda de Italia y algunos estados alemanes, Prusia lograría imponerse en la Guerra de las 7 Semanas. Llamada así porque, pues, duró eso. Duró 7 semanas. Ahora bien, tras la batalla de Sadowa y la posterior paz de Praga, Prusia asciende como la principal potencia alemana. Austria, por su parte, tiene que verse forzada a optar por otro camino, firmando tiempo después el compromiso austrohúngaro, que daría origen a la monarquía dual, o sea, el imperio austrohúngaro, siendo uno de los imperios más XD de la historia.
Y así, luego de tantas guerras, tanta muerte y tanto sufrimiento, llegamos al asunto que nos compete, al conflicto franco-prusiano. Pero antes de ir de lleno al tema, echemos un ligero vistazo a la vida del autor del libro del que luego hablaremos, a la vida de Guy de Maupassant. Henri René Guy de Maupassant nació en Dieppe, Francia, el 5 de agosto de 1850. O sea que sí, era francés. Ejem. Como sea, el asunto es que vivió con su madre hasta los 13 años. Se dice que la quería mucho, y que fue ella quien le inculcó ese amor por la lectura y las letras. A diferencia de la mayoría de gente en mi país, y en toda América Latina XD. En fin, a la larga se terminó marchando a un liceo religioso, del que fue luego expulsado. Se especula que este suceso pudo haber sido el origen de su desprecio hacia lo religioso. Desprecio que se ve plasmado en relatos como El campo de olivos, donde se satiriza e incluso demoniza la figura de los sacerdotes y curas. Pero, si queremos ya enfocarnos en su carrera como literato, debemos hacer mención a su cercanía con otro grande de las letras francesas, con el autor de obras trascendentales para la historia de la literatura, con aquel que pergeñó la maravillosa Madame Bovary o dio forma al inaudito Salammbô. Así es, estoy hablando de Pedro Castillo. De Gustave Flaubert. Este prolífico titán de la pluma, que un siglo después constituiría el deleite de un futuro aspirante a escritor, fue introduciendo a Maupassant a los círculos literarios de la época. No obstante, y para tragedia de los franchutes, la guerra franco-prusiana empezaría por aquel entonces. Así que sí, Maupassant experimentó en carne propia los horrores de la guerra. E inclusive, participó como soldado. Por lo que él sabía mejor que nadie cómo se libró aquella guerra que, en términos militares, puede resumirse como una paliza de los prusianos hacia los galos. Las experiencias que vivió durante ese periodo le servirían como la base primordial para muchos de sus relatos, relatos que analizaremos en el siguiente apartado. Si no son de Senati, y espero que no lo sean, habrán notado que coloqué el tiempo que vivió el autor. Lamentablemente, no logró alcanzar siquiera el medio siglo. Esto debido a un hecho que me olvidé de mencionar. Contrajo sífilis de joven. Pueda que este sea el motivo por el que algunos de sus personajes también padecen dicha enfermedad. Al final, los prusianos lograron imponerse en la guerra, arrebatando Alsacia y Lorena a los franchutes inclusive, proclamando el imperio alemán, el Segundo Reich, en el Palacio de Versalles. Sí, una tremenda humillación, que tuvo como eventual consecuencia la disolución del Segundo Imperio francés de Napoleón III, proclamándose así la Tercera República Francesa. Volviendo a nuestro querido Maupassant, luego de una vida entregada a la literatura, de haber soportado los horrores de una guerra que humilló a su nación, de haber desempeñado por una década un trabajo que él mismo calificaría de aburrido y tedioso, una paulatina paranoia iría apoderándose de él, orillándolo, inclusive, al suicidio. Tras su fallido intento, sería internado en el centro psiquiátrico del Dr. Esprit Blanche, en París, donde, finalmente, fallecería a los 42 años. Faltaba un mes para su cumpleaños. Como se mencionó al inicio, el libro se titula Mademoiselle Fifi y otros cuentos de guerra. En específico, yo poseo la segunda edición, que data del año 1981. Fue publicado por Alianza Editorial, la cual, un par de décadas después, reeditaría el libro, añadiendo nuevos relatos y cambiándole la portada y el nombre. Sea como fuere, el libro se compone de 17 relatos, todos ellos ambientados en el conflicto franco-prusiano. He de decir que me parecieron exquisitos, una verdadera muestra de la maestría de su autor, el gran exponente del naturalismo. Pero, por evidentes razones de tiempo y cuestiones estéticas y de preferencia, he decidido seleccionar solo 5 de ellos, los cuales, a mi juicio, son los mejor logrados, así como también son los que nos brindan un mayor acercamiento hacia las distintas caras de la guerra, y los efectos que ésta puede tener en el alma humana. Hecha esta pequeña aclaración, empecemos. Es el relato más extenso del libro.
narra un viaje que tienen que realizar un grupo de personas decentes junto a Bola de Sebo, una rolliza mujer conocida por su vida galante. Debido a ciertas complicaciones, el viaje se retrasa más de lo debido. Los pasajeros, con el pasar de las horas, son acosados por el hambre. Sin embargo, Bola de Sebo extrae de su equipaje un pantagruélico festín, el cual, sin muchos remilgos, convida a sus compañeros de viaje. Tras unas horas, logran llegar a un pueblo que ha sido tomado por los prusianos. Uno de ellos, el que manda, les impide el pase, exigiendo algo a cambio, hacer el sin respeto con Bola de Sebo. Ella, al principio, se niega, ocasionando así que los prusianos retengan a todo el grupo durante días. Exasperados por el hastío y por la negativa de Bola de Sebo, los viajantes urden una treta e intentan convencer a Bola de Sebo para que acceda a los reclamos del prusiano. El único que se niega a formar parte de este infame complot es Monsieur Cornudet, poeta y republicano. Pero aún así, Bola de Sebo accede, y los prusianos los dejan ir. Entonces se llega al final del relato, uno bastante triste. En el carro, y ya partiendo, las personas decentes, de alta alcurnia, de buena cuna, denigran y menosprecian tácita y silenciosamente a Bola de Sebo. La injurian por aquel descenso moral, considerando que siempre será una P, aun cuando se haya rebajado a tal acto en pro del bien del grupo. El único que, a su modo, le muestra su conmiseración y vitupera, a su vez, a las otras gentes, es Cornudet, quien silba la marsellesa, mientras Bola de Sebo llora, y sus vaídos se pierden en los confines de la insondable noche. En este relato podemos notar la denigración moral de aquellas personas que, camufladas bajo su apariencia refinada y su elevada posición social, incurren en actos de dudosa y execrable moral. Maupassant marca con gran maestría el contraste que existe entre Bola de Sebo, Cornudet y los demás viajantes, estableciendo así una suerte de dicotomía entre las viejas costumbres y la nueva ola liberal que dentro de poco asolaría Francia. En definitiva, este magistral relato, señalado por Jorge Luis Borges como uno de sus cuentos inolvidables, nos muestra una de las más denigrantes tentaciones que perviven en la naturaleza humana, la de rebajarse a toda clase de infamias con tal de salir bien librados de algún que otro embrollo. Antagónico en cuanto a duración con el anterior relato, La Loca, probablemente el más breve de todo el conjunto, relata la historia de una mujer que, tras ciertos acontecimientos chocantes en su vida, desarrolla una suerte de locura, la cual la confina a permanecer en un colchón y no levantarse de él por nada del mundo. Con el tiempo, la guerra llegaría, y, ante el imparable avance prusiano, una guarnición también llegaría a su hogar. Debido a sus problemas mentales, la loca se aferraría a su colchón, aun cuando los prusianos le ordenaran que saliera de allí. Es así que, frente a su recalcitrante negativa, los prusianos optarían por una solución de lo más atroz e inhumana: dejarla en el bosque, para que se la comieran los lobos. Este relato es narrado por un tercero, el cual da fe de que encontró los huesos de la loca allí, en el bosque, con esa ineluctable mácula de abandono y de muerte tenebrosa y solitaria. Esta breve narración nos deja ver cómo la guerra se presenta como el escenario perfecto para las mayores atrocidades de las que es capaz el hombre, así como también una ventana abierta para que el ser humano dé rienda suelta a sus más bajas tentaciones, en especial a aquellas que, bajo el cálido y confortable manto de la civilización, no aflorarían. En suma, a mi juicio, este relato exhibe un rostro que muchas personas olvidan de las guerras, y que, en sendos textos de historia, se lo suele catalogar como un simple daño colateral. Pero, con lo que yo más me quedo de esta pequeña obra de Maupassant, es la frase final. Hago votos porque nuestros hijos no vean nunca una guerra. Relato que da nombre al libro, de una extensión considerable, narra la historia de un grupo de importantes personajes prusianos, quienes, afincados en una localidad francesa, llaman a un grupo de damas de compañía para que alegren su velada. Todo se desarrolla con la normalidad con la que, en teoría, este tipo de reuniones deben celebrarse, hasta que Mademoiselle Fifi, que en verdad es un noble prusiano, impreca a una de las damas francesas, haciéndole ver la inferioridad de su nación, vanagloriándose de la aplastante victoria de Prusia. La meretriz francesa, domeñada por un hondo e incontrolable sentimiento patriótico, clava un cuchillo en la garganta de Mademoiselle Fifi, para luego huir sin ser atrapada.
Esta narración, al contrario que las anteriores, exhibe un sentimiento positivo, un patriotismo que florece incluso en aquellos que se ubican en la más baja escala de la civilización francesa. Se podría considerar a la dama de compañía como una suerte de reflejo de la olvidada sociedad herida, de los más desfavorecidos, de aquellos que, muchos años después, y en un conflicto aún mayor, cobrarían venganza por las afrentas y por las cicatrices. Relato de fuerte contenido político, nos sitúa en un pequeño pueblito rural de Francia. Allí existen dos personajes de especial relevancia. El alcalde, partidario del antiguo orden, del emperador y la monarquía, y el doctor, férreo y convencido republicano. Con un fuerte carácter satírico y cómico, Maupassant cuenta cómo el doctor, tras enterarse de la captura y posterior abdicación del emperador, exige al alcalde que éste salga. Durante toda la narración se deja en evidencia ese matiz ridículo que tienen los actos del doctor, el cual llega a armar una suerte de revuelta para que, al final, el alcalde salga tranquilamente y sin armar alboroto, y para que las otras personas del pueblo, ante los griteríos del doctor, ante su prédica exultante, la cual proclamaba el fin del absolutismo monárquico y el inicio de la revolución, solo lo ignoren, y continúen sus vidas como si nada. He de confesar que ignoro por completo las preferencias políticas de Maupassant, aunque, si algo he de mencionar, es que Maupassant, como todo buen artista de la pluma, conocía muy bien el espíritu de su nación y de sus gentes, y quizás por ello es que satirizara de ese modo al doctor, reflejando que, en Francia, al fin y al cabo, las revoluciones son el pan de cada día. A manera de conclusión, y para no hacer más largo este video, he de decir que Maupassant es un verdadero maestro en el arte de la escritura, y eso se puede ver reflejado en la insólita habilidad con la que explora los sinuosos vericuetos del alma humana. Y yo, como lector y como aficionado a la historia, debo hacer hincapié en que Maupassant logra transmitir un sentimiento único a través de sus relatos, así como también una enseñanza que debería despertar, por lo menos, un par de meditaciones. Esta es, a saber, que en la guerra afloran tanto las grandes miserias humanas, como los más elevados y sublimes actos de los que somos capaces.